Bueno, ¿qué le parece si oramos al Señor para compartir esta reflexión? Padre bendito, gracias por este día hermoso que nos das, que tu bendición nos rodee, nos alcance, especialmente aquellos que están pasando alguna necesidad profunda en su vida, ya sea de enfermedad, de depresión, de alguna situación familiar. Señor, todos necesitamos tu palabra y nos acercamos a ti en humildad. Háblanos, Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Le invito a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. Dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué bella palabra del Señor. Este Pedro que ha crecido, este Pedro que ahora ha ido madurando en su fe. Recordemos que este mismo Pedro, años atrás, ¿no es cierto?, negó a nuestro Señor. Este Pedro que decidió renunciar al ministerio porque se sentía absolutamente que había traicionado a la confianza de su maestro, de su Señor, y dijo: bueno, yo no califico, no sirvo, así que renuncio al ministerio, y dejó de ser pescador de hombres, de personas, para volver a las redes del mar. Este Pedro que dice que lloró amargamente cuando Jesús le miró y él se sintió culpable, él se sintió morir, él se sintió que todo el trabajo de años del Señor Jesús en el discipulado que había tenido no había servido para nada. Posiblemente nos identifique ese Pedro que en su inmadurez reaccionaba rápidamente. ¿Cuántas veces nosotros también hemos reaccionado? ¿Cuántas veces hemos tenido ganas de renunciar a la iglesia o incluso al ministerio? Hombres y mujeres que estamos involucrados en el ministerio, pero por diversas situaciones viene esta congoja, este pesar, el sentirnos descalificados por los errores y pecados que cometemos. Pero ahora este Pedro ha crecido. Y cuando escribe a los hermanos que están en la dispersión, ahora cuando Pedro han pasado los años, ya el Señor ha muerto, ha resucitado, ha ascendido y ha encomendado la labor de evangelización a todo el mundo. Él ahora en madurez les expresa estas palabras que primeramente fueron para él, que él las entendió, las vivió y ahora las quiere compartir a la nueva generación de cristianos que no tuvieron el privilegio de ver a Jesús acá en la tierra. En los tiempos en que Pedro escribe es el tiempo de persecución, se está desatando la persecución, el maltrato. Y en este capítulo especialmente se refiere a hermanos que están en distintas condiciones. Bueno, los dos libros, ¿no es cierto? Primera y segunda de Pedro, le hablan a hombres, a mujeres, a solteros, a casados, a jóvenes. Le escribe a nuestra relación con los gobernantes, a los que son amos, a los que tienen propiedades, los que tienen bienestar económico, y a los esclavos. Todos ellos conformaban también parte de la iglesia. El evangelio había llegado, este evangelio transversal, transformador, estaba llegando a todas las capas de la sociedad y les escribe, y en este pasaje les entrega esta enseñanza, así como a aquellos, hoy día también a todos nos sirve esta palabra. En el primer siglo el Señor les habló a ellos y nos sigue hablando para que sigamos sus pisadas. Y volviendo al pasaje de Primera de Pedro 2, 21 al 24,
El primer punto que queremos compartir en esta reflexión es que somos maduros cuando somos como Jesús. Somos maduros cuando somos como Jesús. El Señor anhela que alcancemos madurez espiritual. El Señor anhela que podamos crecer así como Pedro creció. Bueno, así también Él lo expresa, que es necesario que nos parezcamos al Señor. Y para esto, dice verso 21 de Primera de Pedro 2, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que el primer punto acerca de esto es que hemos de sufrir. Cuando nos parecemos al Señor, también nos parecemos en su sufrimiento. Pedro le expresa a sus hermanos que hay momentos que experimentamos sufrimientos injustos e indeseables. Bueno, en realidad, ¿quién va a querer sufrir? Son indeseables, son momentos que si tuviésemos que elegir, no los escogeríamos. Pero nuestro Señor Jesucristo padeció injustamente. Los sufrimientos nos hacen entender nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra dependencia absoluta de Dios, nos hace humildes y nos recuerdan que si nuestro Maestro padeció, nosotros también experimentaremos dolor. Ahora quizás esto no aminora nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero dice que Cristo nos dejó ejemplo, huellas para que aprendamos de Él y le imitemos. Nos parecemos cuando sufrimos. Podemos de alguna forma, aunque a la distancia y a escala, de forma pequeñita, podemos entender que así como nosotros no nos gusta sufrir, ¿cómo habrá sido el sufrimiento del Señor? Nuestros pesares, nuestro sentir, ¿cómo habrá sido el del Señor? Así que somos maduros cuando entendemos que así como Cristo sufrió, nosotros aquí en la tierra también hemos de padecer. Incluso el Señor lo dice, ¿no es cierto? En los evangelios, que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos de sufrir y el Señor nos enseña lecciones en medio de nuestro abatimiento. Pero el pasaje 21 también, en la parte B, dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Dice el apóstol Pedro que Cristo dejó ejemplo. Y este principio lo hemos compartido en otras ocasiones, pero por amor a aquellos que nunca han escuchado este principio, lo reiteramos. Cristo no enseñó nada que no vivió. Cristo no enseñó nada que no vivió. Es decir, todo lo que enseñó, Él lo vivió, Él lo pasó, Él lo experimentó. Y esto nos da ejemplo justamente. Cristo es ejemplo completo, total, absoluto. Él no solo enseñó con palabras maravillosas y benditas, sino que vivió de acuerdo a sus palabras. Él fue coherente con lo que enseñó, lo vivió. Aquí es donde tenemos problemas. Muchas veces los cristianos podemos hasta hablar bonito. Y no estoy en contra de que alguien pueda expresar ideas y las hile de forma tan hermosa que pueda captar la atención de los oyentes, que pueda tener una oratoria incluso natural. Nunca he estudiado oratoria, pero de forma natural hay personas que se expresan y lo hacen tan hermoso. Pero el tema es más que presentar el evangelio de forma tan hermosa, ordenada, sino que el tema es si vivimos el evangelio. Tratemos de expresarlo de la mejor forma posible con nuestras palabras, pero si no lo vivimos, entonces estamos en serios aprietos. Por eso que cada cierto tiempo hay personas que aparecen en televisión, en los medios, en internet, cristianos que dan un triste espectáculo y la gente se burla, se ríe de nosotros. ¿Por qué? Dicen, bueno, todos los evangélicos, todos los pastores. ¿Por qué? Por ejemplos negativos, por ejemplos en que no se condice lo que creemos, lo que enseñamos a cómo vivimos. Pero dice la palabra que Cristo nos dejó ejemplo. Cristo dejó huellas, así como las de la playa. Cuando un papá va adelante en la orilla del mar y el niño, ¿no es cierto?, la niña va atrás a su hijo y este hijo pequeño va poniendo su piececito en las huellas que va quedando marcada en la arena.
Bueno, así también nosotros. Sigamos como niños. Por donde Jesús puso el pie, ahí pisemos también. Donde el Señor se dirige, nosotros lo seguimos. Así como en ese juego infantil, el monito mayor, no sé cómo se llamará en otros países, pero alguien va adelante y los que van atrás, todo lo que hace el que está adelante lo tienen que imitar. Bueno, de alguna forma hoy día ya no es juego de niños, es muy serio. Si Cristo va adelante, nos deja ejemplo, nos deja huellas, debemos imitarle. De hecho, eso significa el nombre cristianos. Lo hemos también enseñado en otras ocasiones, que al comienzo de la historia del cristianismo no se le llamaba cristianos, se le llamaba discípulos o los del camino o los que invocan el nombre de Dios. Distintos nombres, santos, hermanos también, pero en algún momento se les llama cristianos. Esta era la idea, que imitaban a Cristo, Cristos pequeños que seguían sus pisadas, que le imitaban en todo lo que él había vivido y enseñado. De eso se trata, y Pedro aquí lo recalca, dejó huellas para que nosotros le imitemos. Y si no conocemos las pisadas, es que no hemos conocido la Escritura, porque todo lo que el Señor vivió y enseñó está contenido en la palabra de Dios. Por eso estudiémosla, por eso gocémonos, por eso imitemos a Cristo y escuchemos su palabra. Verso 21 entonces, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos maduros cuando somos como Jesús. Segundo punto, verso 22. El verso 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Este segundo punto habla acerca de que somos maduros cuando renunciamos al pecado. Somos maduros cuando renunciamos al pecado. Tomemos la decisión de no pecar. Esta es una decisión. Esta es una convicción. Señor, he decidido, como dice el himno, he decidido seguir a Cristo. Cuando yo digo he decidido seguir a Cristo, en el fondo también estoy diciendo, he decidido no pecar. He decidido no hacer lo que al Señor le desagrada, porque cuando uno ama al Señor, quiere agradarle. El cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado. Pero la Escritura dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es interesante que la tentación no involucra necesariamente que hemos pecado, porque todos nosotros, en distintos momentos de nuestra vida, desde nuestra infancia, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad, hemos de ser tentados. Si Cristo sufrió tentación, dice que en todo, según nuestra semejanza humana, pero que no pecó. Esto nos habla de que debemos tomar decisiones para ser bien hombres y bien mujeres. Decidir no pecar. Ahora, como tú y yo hemos pecado, nos hemos equivocado, y quizás pensamos, bueno, es que no hay salida, si la realidad está bonito lo que está enseñando, pastor, ahí la Biblia es clara, pero la realidad dice otra cosa. La realidad dice que nosotros somos débiles, que pecamos, que fallamos, y la verdad que esto es así, ¿sí? No podemos negar la realidad. Sin embargo, cuidado con vivir excusándonos, diciendo, bueno, en el fondo, si todos pecan, entonces yo también puedo zafar, porque si todo el mundo peca, entonces yo también puedo hacerlo. Esto nos habla entonces de una conformidad al pecado, de una relajarnos y decir, bueno, ay, si todo el mundo lo hace. Pero no porque todo el mundo copie en el colegio, en el liceo, lo voy a hacer como un adolescente, como un joven cristiano. No porque todo el mundo haga robo hormiga en la empresa diciendo, si total, los dueños tienen plata, así que yo igual voy a robar esta resma de carta, esto y aquí. Esas pequeñas cosas que van mermando no solamente a la empresa, sino que
la integridad de una persona. No porque todo el mundo diga, bueno, si todo el mundo engaña a su esposa, todo el mundo tiene amantes, yo también lo voy a hacer. ¿Qué es eso? Sino conformarse al pecado, a conformarse, seguir la corriente de este mundo. Ahora, pero la Biblia también nos dice lo siguiente, que hay salida. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan también enseña lo mismo. Hijitos, les escribo esta carta para que ustedes no caigan en pecado, para que no se equivoquen, para que no ofendan al Señor. Pero agrega, y si alguno hubiere pecado, esta palabra entonces nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades, en nuestro reconocimiento, decir, ay, sí, yo me siento identificado porque yo he decidido no pecar, pero aquí estoy otra vez. Y el mismo pasaje de Juan capítulo 1, ¿no es cierto?, nos habla acerca de que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y acá en el capítulo 2, verso 1 de Primera de Juan dice que si pecamos tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos defiende. ¿Cuándo nos defiende? Cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando le entregamos, Señor, no quiero más pecar. Una cosa es caer en el barro del pecado y lo otro es deleitarse en el barro y quedarse voluntariamente ahí. Por eso que tomémonos de la mano del Señor y que Él nos saque de esa condición y nos limpie y nos renueve. El hecho de que tú y yo conozcamos la amargura de la desobediencia, que podamos saber lo que significa haber pecado y cuántas veces cuando pecamos para el cristiano, no quiere volver más a la iglesia, no quiere, se desanima completamente y desanima a otros. Pero hoy día tú puedes también tomar la determinación con la ayuda del Señor, con su Espíritu, de no pecar. ¿Qué te parece, mi hermana, mi hermano? Pongámonos a disposición del Señor y no del enemigo. Dice que Jesús, el cual no hizo pecado, ni salió engaño en su boca. ¿Qué sale de nuestra boca? Ay, nuestra boca. ¿Cuántas veces decimos cosas que nunca debimos haber dicho? En el libro de Salmo 141, verso 3 y 4 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías como los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Ay, hay tanto que hablar, hay predicaciones y estudios completos, hay capítulos enteros de la Biblia que hablan acerca de nuestra boca. Señor, danos sabiduría para usar nuestra boca para lo correcto, que salga solamente, que sea una fuente de agua dulce y no de agua amarga. Con una palabra podemos levantar o hacer caer a alguien. Jesús nos dejó ejemplo en nunca usar nuestra boca para el engaño ni cosa semejante. Él decidió no pecar y es lo mismo que nos pide a nosotros. Y es posible. Y si hemos decidido y hemos fracasado, hoy día el Señor te dice, levántate en el nombre de Jesús. Y el Señor nos limpia, nos restaura, nos renueva para seguir viviendo porque somos maduros. Cuando renunciamos al pecado, dejemos nuestras niñerías, crezcamos en la gracia del Señor. Verso 23. Si usted se viene incorporando a la sintonía, estamos revisando y estudiando, reflexionando en Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 21 al 24, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al verso 24. Y ya vamos en el tercer versículo que estamos viendo, el verso 23, cuando dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Somos maduros cuando nos sujetamos a Dios. Esto se llama dominio propio. ¿Cómo respondemos a las ofensas? Parece que sale de forma natural el devolver el mal por mal. La ley del talión está arraigada en nuestros corazones. Ojo por ojo, diente por diente. Si me la hacen, me la pagan. Aires de venganza frente a mi ofensor. Querer tener esa satisfacción de que quizás
Aquel que me ofendió cuando le ocurre algo malo, hay un pequeño aire de satisfacción. Me alegro. Quizás no lo decimos, pero en el fondo, en el corazón, hay un aire de venganza, una satisfacción de ojalá que le vaya mal. Pero acá veamos cómo era el Señor. Un signo de madurez es de templanza, esta templanza de grandeza, este equilibrio bíblico de Cristo, de no responder maldición por maldición ni con amenazas. Esta marca que nos deja Jesús es todo un desafío. Estas huellas que nos dejó el Señor son todo un desafío. No siempre es fácil, pero ejercitemos dominio propio. ¿Y cuándo podemos ejercitar dominio propio? Cuando Jesucristo es mi Señor, cuando le entrego mi vida completa al Señor. Y aún en el momento en que me causan daño, Señor, te entrego esta situación porque tú eres mi Señor. Nunca digamos lo que se nos viene a la cabeza, porque así hemos ofendido gravemente y muchas veces a los que están más cerca. ¿Y quiénes son los que están más cerca? Nuestra propia familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros pastores. Pidamos templanza. No sigamos el juego del enemigo, sigamos las pisadas del Maestro. Cuando seguimos el juego del enemigo y esa satisfacción de la venganza, esa satisfacción de si me dicen algo feo, yo respondo con algo peor, solo nos amargará la vida. Dañaremos a otros. Pero el pasaje también dice la parte B, verso 23, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así como debemos ejercitar dominio propio, debemos encomendarnos al Señor. Jesús, en vez de maldecir y querer vengarse pudiendo hacerlo, se encomendó a su Padre Celestial. Y de hecho él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, cuando era flagelado, cuando era torturado, cuando era herido, pudiendo mandar legiones de ángeles que lo defendieran. No lo hizo, se encomendó a su Padre. Amada iglesia, amada familia que está en sintonía, hagamos lo mismo. Tu causa, la injusticia que te hicieron, el daño que te provocaron, no pidas fuego del cielo sobre tu ofensor. Encomienda tu causa al que juzga justamente. Espera en Dios, descansa en Él. El Señor es tu defensor. Todo esto es posible con su Espíritu, con su ayuda. Sigamos las pisadas del Señor. Y lo último versículo que revisamos, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Somos maduros cuando morimos al yo y vivimos para su gloria. Somos maduros cuando morimos al yo y vivimos para su gloria. Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida. El camino a la cruz, esa vía, fue dolorosa, pero en obediencia al Padre y por su profundo amor a nosotros nos dio vida. Así nosotros debemos morir a nuestros deseos pecaminosos. Cuando estamos dispuestos a entregar nuestras vidas en las manos de Dios, cuando Cristo está primero, cuando su voluntad es la nuestra. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta semana en el mundo muchas personas recordarán, verán películas, incluso hasta se emocionarán, pero les durará solamente un par de días y volverán a su vida independiente a Dios. Nosotros pidamos al Señor que no hagamos esto, que podamos, así como Cristo murió, ahora nos toca a nosotros morir. No como Cristo, no como un sacrificio como el de Él, pero nos dejó ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Que podamos morir a nuestro yo. Muchos solo desean las bendiciones de Dios y hasta las reclaman, hasta las proclaman, pero no están dispuestos a caminar en obediencia.
y quieren seguir viviendo sus propios anhelos y no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Solo cuando morimos al pecado, solo cuando morimos a nuestro ego, al yo, recién podemos resucitar y vivir para su gloria. Y esta es la contradicción: perder para ganar, morir para vivir. Solamente podremos tener una relación madura cuando entiendo que debo perder para ganar. Así como cuando un joven decide perder su tiempo libre y ahora se lo entrega a los estudios. Y esas horas de ocio ahora se transforman en horas de estudio, de quemarse las pestañas, como decimos en Chile, de estudiar hasta largas horas de la noche, altas horas de la noche, pero pareciera que está perdiendo tiempo, pero está ganando un día, verá el fruto de sus esfuerzos cuando saque su carrera técnica, universitaria, oficio, profesión, lo que sea. Cuando pierdo mi libertad de soltero, y antes vivía para mí, los recursos los manejaba a mí como se me antojaba, iba donde quería en mi soltería, pero cuando pierdo mi libertad de soltero, pero gano la bendición de tener a mi amada esposa y formar un hogar, un matrimonio, y disfruto su compañía. Así como cuando alguien, una mamita, un padre pierde el sueño, gana ojeras por levantarse tantas horas, dormir poco, pero ganas el gozo, la bendición de atender personalmente a tu bebé en esa etapa maravillosa. Es que si en la vida natural aprendemos que debemos perder para ganar, así también cuando pierdo mi libertad, entre comillas, para hacer lo que quiera, para pecar incluso, hacer lo que se me antoje, ahora gano en comunión con Dios. Qué hermoso. Días atrás, acá en la iglesia teníamos una reunión de preadolescentes a las 11 de la mañana, un sábado. Y un papito me comentaba, uy, mi hijo le costó, tenía flojera, que no quería ir a la reunión, no lo obligué, sino que él solito, ahí cavilando, no quería, pero se conectó solo igual. Y yo dije, ¿qué ejemplo nos da ese preadolescente? Ese niño que teniendo flojera de conectarse a las 11 de la mañana decide qué habrá pasado por su cabecita. No estaba obligado, no lo estaban ahí forzando, sino que solito decidió entrar ahí a la reunión de preadolescentes. Y lo pasamos muy bien con nuestros niños y lo disfrutamos ese tiempo. Pero qué lindo ejemplo. Si un niño nos da ejemplo, que de repente también tú y yo somos como preadolescentes, como niños, que de repente decimos este domingo, ay no, el próximo domingo, no, este domingo no me conecto a mi iglesia, tengo flojera, no quiero, voy a descansar, voy a dormir, voy a ver una película, voy a ver un reportaje, voy a jugar, voy a cocinar temprano, quiero y mil actividades, voy a hacer esto. Cuando reconocemos que no queremos, pero pierdo mi opción de hacer lo que quiero para sujetarme a mi Señor y decir, ay, voy a morir al yo y me voy a conectar y voy a compartir con mis hermanos. De eso se trata la madurez. No se trata de no tener tentaciones, sino vencerlas. No se trata de si quiero o no, sino lo que debo hacer. Se trata de morir a mis deseos para hacer lo que le agrada al Señor y no lo que le agrada a mi cuerpo. Esta semana recordamos el camino de Jesús al Calvario, su padecimiento, su muerte, su resurrección, su tremendo amor. ¡Qué Señor tan maravilloso tenemos, que fue obediente hasta la muerte por puro amor! Cuando imitamos a Cristo, encontramos satisfacción, gozo, plenitud, sanidad. Y tu vida no solamente será de bendición para ti y para los tuyos, sino para otros. Leamos por última vez este pasaje ahora que nos deja Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, 1 de Pedro 2, 21 al 24. 1 de Pedro
2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.